el resultado del registro de asistencia. En el caso de Comisión de Justicia tenemos quórum, en el caso de Comisión de Derechos Humanos tenemos quórum y en el caso de la Comisión contra Trata de Personas también tenemos quórum. Por lo tanto, es legal nuestra reunión de trabajo de comisiones, Presidenta. Muchas gracias. Por tanto, habiendo quórum legal, se abre la sesión. Solicito también a la senadora Angélica de la Peña dé lectura a la orden del día para ver si es de aprobarse esta orden del día por las y los senadores presentes. Muchas gracias, Presidenta. Pues tenemos la lista de asistencia. En primer lugar, la verificación del quórum, que ya definimos, y la lectura de los siguientes puntos del orden del día es la intervención de la senadora Adriana Dávila Fernández, presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas, intervención de la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, e intervención del senador Roberto Gil Suárez, presidente de la Comisión de Justicia. Posteriormente, en el punto siguiente, sería la discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Contra la Trata de Personas, Derechos Humanos y de Justicia en relación a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos ordenamientos de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, así como la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 13 y 16 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Y 7 sería conclusiones. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, senadora de la Peña. Solicito a los senadores presentes sirvan manifestar su voluntad si es de aprobarse el orden del día levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Antes de ceder el micrófono a la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara de Senadores, permítanme ustedes hacerles una remembranza de cuál fue el procedimiento y cuál ha sido el proceso de la revisión de la ley en la materia. Desde la instalación de la Comisión contra la Trata de Personas el 9 de octubre de 2012, las integrantes de la misma establecieron como parte del programa de trabajo la revisión de la ley vigente en la materia. Se creó para ello un equipo técnico conformado por los y las asesoras de las senadoras integrantes de esta comisión. De igual manera, se invitó a expertos en la materia, autoridades del gobierno federal, así como organizaciones civiles nacionales e internacionales, quienes plantearon una serie de modificaciones a la ley general para combatir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos con la finalidad de perfeccionar y hacer más eficaz la aplicación de la norma. La Comisión contra la Trata de Personas del Senado de la República se dio a la tarea de revisar este marco jurídico para identificar y proponer correcciones a lagunas en su contenido, deficiencias en su redacción y, en particular, para que se armonice lo que la ley establece con los instrumentos nacionales e internacionales sobre la materia, así como otros ordenamientos jurídicos relacionados con la misma. Otro aspecto fundamental que se consideró fueron las recomendaciones de la ONU reflejadas en la Ley Modelo contra la Trata de Personas, así como los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros, que contemplan disposiciones encaminadas a prevenir y combatir la trata de personas en todos los países afectados, con lo que es posible establecer criterios mínimos que deben ser retomados por cada gobierno. Es destacable que para realizar las propuestas de modificación a la ley se realizaron intensas reuniones de trabajo e incluso se instaló una conferencia nacional de legisladores locales contra la trata de personas para coordinar los esfuerzos entre la Federación y los estados en el ámbito legislativo. Cabe destacar que 24 entidades federativas nombraron representantes locales, es decir, diputados locales que participaron en esta misma instalación. Se sostuvieron además encuentros con autoridades encargadas de la Procuración de Justicia, de la atención a víctimas y de los representantes de los poderes judiciales, además de especialistas, organizaciones civiles, académicos y a víctimas, por supuesto, a las que siempre cuidamos su identidad y afectados por este delito.
El eje rector de nuestras actividades ha sido el perfeccionamiento del marco jurídico actual en la materia, así como privilegiar las acciones y las propuestas normativas para garantizar la certeza jurídica y el respeto escrupuloso a los derechos fundamentales de las personas, que son esencialmente los principios que procuramos salvaguardar en este trabajo y en este dictamen que hoy se presenta. Fue así que después de 12 meses de trabajo, las integrantes de la Comisión contra la Trata de Personas, respaldadas por 74 senadores y senadoras de todos los grupos parlamentarios, presentamos el 8 de octubre de 2013, reitero, un año después, la iniciativa de reforma al marco jurídico vigente en la materia. Durante los 4 meses posteriores, es decir, de octubre de 2013 a la fecha, las comisiones contra la trata de personas, de derechos humanos, de estudios legislativos y de justicia, trabajamos en coordinación para la elaboración y enriquecimiento del dictamen. Cabe destacar que se incluyeron en estos trabajos a especialistas, expertos, académicos y autoridades federales, que son los que operan la ley, lo que permitió presentar un trabajo sólido, profesional y especialmente cuidado con el dictamen final. No es un análisis hecho a la carrera o al vapor, es un dictamen responsable, producto de meses de trabajo que busca establecer pautas específicas para enfrentar la trata de personas en México. Es por ello que vale la pena mencionar que existen consideraciones que ya se encuentran establecidas de forma amplia y generosa en otros ordenamientos por estar específicamente diseñadas para tales efectos, como lo es la Ley General de Víctimas y otros ordenamientos. En este ejercicio legislativo se partió de una ley que en su momento fue útil porque hizo visible la necesidad de un instrumento jurídico para atacar el problema. Sin embargo, a la luz de su análisis y estudio, eran necesarias e impostergables las modificaciones para fortalecer este marco jurídico. No se debe olvidar que la responsabilidad de los legisladores es revisar y perfeccionar los instrumentos jurídicos para disminuir los riesgos de impunidad por todo aquello que no contempla la ley y que está sujeto a interpretación. Por ello, el dictamen incluye conceptos específicos que protegen a las víctimas de manera integral, psicológica y especialmente legal. Nuestro deber es proporcionar seguridad legal a las víctimas, con ordenamientos claros y específicos que impidan la aplicación a modo de una ley y generen impunidad. Nosotros estamos convencidos de que lo que hoy se presenta fue producto de un trabajo arduo, así es que agradezco igual a quienes han estado presentes en estos 16 meses de trabajo, toda la disposición, toda la apertura, todas las ganas de construir y especialmente las formas responsables, honestas, transparentes, respetuosas que han tenido para con esta Cámara de Senadores, porque sin duda sus propuestas en este marco de respeto han sido fundamentales para poder presentar hoy este dictamen. Sin duda un reto que enfrentamos más las y los senadores de la República, pero especialmente un reto que enfrentan las autoridades para poder combatir, por supuesto, un delito que hace tanto daño y en el que nosotras, las senadoras integrantes de esta comisión, pero también los integrantes del resto de las comisiones que participaron en este dictamen, somos corresponsables de un trabajo que sin duda dará buenos frutos. Así es que les agradezco mucho, haciendo en esta primera etapa una presentación de cómo fue el desarrollo, decirles a ustedes que toda la información es pública, está en la página de internet y que las currículas de quienes nos acompañaron, de quienes estuvieron participando, incluyendo a la de los equipos técnicos que nos estuvieron respaldando, a las asesoras, a las senadoras y senadores, están disponibles también ya para que sepan que la gente que nos ayudó, las personas que nos ayudaron no son improvisados, son gente que tiene amplia experiencia en la materia y que nosotros en esta misma generosidad que ellos nos dieron es la misma generosidad que tenemos que darle a las víctimas para su propia protección. Siendo todo lo que esta comisión tiene que presentar, cedo el micrófono a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos para las reflexiones respecto del dictamen que está por presentarse. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes. Bueno, creo que es muy importante, en primer lugar, mencionar que el dictamen contiene el cambio de denominación de la ley para ser ley general en materia de trata de personas. Es, además, siguiendo una instrucción concreta respecto de que en materia penal es muy importante tener consideración de que deben ser nombres concretos, la propia referencia cuando un título tan grande
enfrenta alguna dificultad en alguna parte del título, claro que en el caso de la legislación de naturaleza penal, claro que sí afecta. Entonces, es muy importante también destacar que en el perfeccionamiento de los tipos penales y la incorporación de nuevas conductas delictivas, que es otra de las características del proyecto que estamos poniendo en consideración, define que para imputar el delito a un delincuente, el Ministerio Público tenía que acreditar una serie de bienes jurídicos que ahora son modificados para estar en el sentido de lo que mandata la Constitución, el artículo 19 constitucional, que además va en el sentido del proceso al derecho, al debido proceso legal que tenemos que ir logrando en nuestra legislación a partir de las últimas reformas en materia penal. La ley impone el mismo rango de sanción si los delitos se cometen en contra de una persona o en contra de varias. Con la reforma se protege a cada víctima de manera individual y se castiga con las reglas del concurso, es decir, la acumulación de penas, si el delito se comete en contra de varios sujetos pasivos. También se aplicarán las reglas del concurso si el delincuente comete un delito diverso a los contenidos en la ley contra trata. Por ejemplo, homicidio, secuestro, lesiones, etcétera. En cuanto a definir correctamente la diferencia entre bienes comisivos y las agravantes, es importante mencionar que los medios comisivos refieren a medios que son utilizados por los delincuentes para cometer el delito, y las agravantes son condiciones tanto de los delincuentes como de las víctimas que deberán agravar la penalidad. Los bienes comisivos, que son la amenaza, el uso de la fuerza, coacción, engaño, seducción, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, pago o beneficio a un tercero o consentimiento de tercero. Y en el caso de las agravantes, tiene que ver con que el activo sea servidor público, haya sido condenado con anterioridad por el mismo delito, se sirva para la comisión del delito de una persona jurídica, sea miembro de un refugio, albergue o casa de transición o forme parte de una organización de la sociedad civil vinculada a la atención de víctimas del delito, haya fotografiado, videograbado, videofilmado o tomado imágenes de la víctima mientras era sometida a cualquier delito, cometa el delito con el fin de obtener un beneficio económico o el sujeto pasivo se encuentre en situación de vulnerabilidad por su edad, por su sexo, por su origen, por su preferencia u orientación sexual, identidad de género o condición socioeconómica precaria, nivel educativo, falta de oportunidades, embarazo, trastorno físico o mental o discapacidad, pertenencia o ser originario de un pueblo o comunidad indígena o afrodescendiente, ser persona mayor de 60 años de edad, ser persona menor de 18 años de edad, situación migratoria, aislamiento social, cultural o lingüística, entre otras. Estas reformas, sin lugar a dudas, son garantistas. El delito se agrava en mayor medida si la víctima es menor de 12 años de edad, o si el delincuente ejerce funciones de dirección o financiamiento, o si la víctima muere o se suicida por las secuelas del delito. Respecto a la incorporación de varios principios internacionales en los criterios de operación de la ley, de manera muy general, menciono 7. La máxima protección a la vida, dignidad humana, libertad, seguridad y derechos humanos de las víctimas. El interés superior de la niñez, la aplicación de la debida diligencia, es decir, atención con especial celeridad, de forma exhaustiva y oportuna, el retorno asistido voluntario y conforme a la legislación aplicable, el principio de no revictimización, la inadmisibilidad del comportamiento anterior de la víctima y la aplicación de todos los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. Respecto de los mecanismos de protección para las víctimas, sin lugar a dudas, hay un gran avance en las reformas que estamos poniendo a su consideración. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque se establece un lenguaje incluyente que permite visibilizar a los grupos en especial situación de riesgo, primera infancia, niñas, niños o mujeres, entre otros.
cumple con los compromisos asumidos por el Estado mexicano. De manera muy puntual, tengo que mencionar que en octubre pasado, en el examen periódico universal, México fue señalado por varios estados parte de diversos tratados internacionales en el marco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, haciendo especial recomendación de que México reformara la ley de trata vigente para hacerla realmente eficiente y efectiva. Ahora lo estamos retomando y, por supuesto, estamos destacando en la ley cuáles son los temas que tienen que tener especial atención, como es el caso, insisto, de la protección a las mujeres, a las niñas, a los niños, adolescentes, que son, por desgracia, las principales víctimas de este delito. Se exige una interpretación con base en los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros. Los parámetros de las políticas de prevención en los delitos en materia de trata de personas, por supuesto, también son de gran envergadura. De manera muy general, menciono la prevención, destacándola como la forma idónea para la disminución de la comisión de cualquier delito. Es por ello que las reformas recogen los parámetros y directrices internacionales para la prevención de los delitos en materia de trata de personas. Una de las aportaciones más novedosas en materia de prevención consiste en establecer estrategias dirigidas a combatir la demanda y a modificar patrones culturales abusivos y misóginos. Las políticas públicas atenderán los factores que aumentan la vulnerabilidad de personas, entre ellas la desigualdad, la pobreza y la discriminación en todas sus formas. Se apuesta por la apertura de espacios de ciudadanía como estrategia primordial para la prevención, estableciendo que las autoridades en los 3 órdenes de gobierno implementen estrategias para trabajar en esta problemática a nivel comunitario. Respecto al catálogo especializado de los derechos de las víctimas, también de manera muy general, menciono que la reforma parte del conocimiento de que el fenómeno delictivo de la trata de personas requiere de un estudio particularizado, dada la gravedad que se genera en las víctimas al recibir un daño en el libre desarrollo de su personalidad. Dentro del amplio catálogo de derechos de la víctima, además de los que establecen la Constitución y la Ley General de Víctimas, se les reconoce derechos especializados como son derechos a la protección, a la intimidad, a la asistencia, salud, educación, empleo, reunificación familiar, restitución de derechos, acceso a la justicia, reintegración social, reparación integral y compensación. Con esta reforma, todos los servicios gubernamentales y programas especializados se encuentran enfocados en que las víctimas logren una verdadera reintegración a la sociedad a través de una política pública de restitución de derechos y el fortalecimiento de la autonomía, con la finalidad de reconstruir el proyecto de vida de las víctimas. La reforma considera como un pilar de los derechos de las víctimas de estos delitos el derecho a la intimidad, consistente en proteger su vida privada, su identidad, su nacionalidad, filiación, parentesco, datos personales o cualquier otro tipo de información que las identifique, revictimice o las exponga a algún riesgo. Trátese de personas menores de 18 años de edad, se establece el derecho inalienable de que no se publiquen o exhiban noticias, reportajes, crónicas, historias de vida o cualquier otra expresión periodística con imagen, nombres propios o cualquier otro dato que de manera directa o indirecta permitan identificarlas. En fin, me parece que lo que hemos logrado con estas reformas, sin lugar a dudas, por supuesto que garantizan, y sobre todo quiero mencionar que como hemos definido las reformas a partir de un libro primero que está fundado todo lo que tiene que ver con la naturaleza penal, conforme a lo que establece la Constitución, que otorga facultad al Congreso de la Unión para definir los tipos penales y las sanciones, y por supuesto un libro segundo que tiene que ver con la protección a las víctimas,
con las políticas de prevención y atención a víctimas y que tienen que ser configuradas en los 3 órdenes de gobierno de manera irrestricta. De tal manera que desde el punto de vista de los trabajos que hemos realizado en este trabajo en comisiones, por supuesto que constituye un gran adelanto estas reformas que hoy ponemos a su consideración. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Angélica de la Peña. Por parte de la Comisión de Justicia, cedemos el micrófono a la senadora Arely Gómez. Con su venia, Presidenta. Según los cálculos, determinada persona víctima de trata y explotación sexual debió atender a un promedio de 25 a 30 clientes por noche, cobrándoles $35 por persona. Y aquí es donde la matemática se torna monstruosa. Eso quiere decir que en una cifra alta tuvo que tener relaciones sexuales con casi 26,000 personas. Quizás le dieron los fines de semana libres y en otras fechas no fue obligada a prostituirse. La cifra se reduce entonces a 22,000. Dejémoslos entonces en un punto bajo, en 20,000. Traducido en ganancias, la persona de quien omitimos su nombre es una mujer que terminó convertida en instrumento de la barbarie, le produjo a sus padrotes $700,000 en más de 2 años de verdadero infierno. Víctor Hugo Michel. Compañeras y compañeros senadores, como mexicana no puedo más que sentir impotencia ante narraciones como estas, que no salen de historias de terror, sino de rostros llenos de lágrimas y de dolor. La trata y la explotación de personas son 2 fenómenos que deben ser erradicados si pretendemos ser un Estado respetuoso de la dignidad de los seres humanos. Los esfuerzos no han iniciado con esta legislatura. Vale la pena reconocer los esfuerzos anteriores que lograron una adición constitucional que faculta a este Congreso Federal a expedir una ley general en materia de trata de personas. Después se expidió la misma ley que unificó criterios para la política de los gobiernos y para establecer la legislación penal única en la materia. Sin embargo, los datos que han sido arrojados nos invitan a reflexionar sobre la modificación de un tema central, la redacción normativa de los tipos penales. Estos cambios nacen de la obligación que tenemos como legisladores de trascender nuestra labor técnica para contribuir a la consolidación de un pacto social justo y solidario para todos los mexicanos. Se busca generar un sistema de normas penales que efectivamente protejan a las víctimas y los bienes jurídicos tutelados y sancionar a los responsables. Las reformas que hoy se ponen a su consideración y que ya han sido ampliamente tratadas por la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, y por la senadora Adriana Dávila Fernández, presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas, en el Senado de la República, buscan establecer nuevos criterios para superar las dificultades a las que se enfrenta nuestro sistema de justicia. La sanción de los responsables ha sido complicada, tanto para la autoridad encargada de la investigación como para la jurisdiccional. Hoy tenemos la oportunidad de votar una propuesta de modificación producto de un arduo trabajo en el combate a la trata y explotación de personas. Se nos propone un dictamen que contempla modificaciones en los siguientes rubros: eficacia en la aplicación de los delitos, de la política de Estado, de los derechos de las víctimas y testigos en el proceso penal, de los derechos de las víctimas extranjeras, de la actuación de la Comisión Intersecretarial, entre otras disposiciones. Integralmente, el dictamen pretende lograr los siguientes objetivos: establecer redacciones que posibiliten la eficacia en las sanciones penales a los sujetos activos de los delitos. Actualmente, la Ley General, que desde su aprobación fue un gran avance para el combate a la trata y la explotación de personas, contempla tipos cuya redacción obstaculizan que la autoridad investigadora y la autoridad jurisdiccional puedan castigar a los tratantes al tener que comprobar elementos confusos e innecesarios.
Segundo punto, generar armonía de criterios de asistencia, prevención, protección, reparación y demás consideraciones entre la Ley General de Víctimas y la Ley General en materia de trata de personas. Tercero, ampliar los supuestos normativos para reconocer una situación de vulnerabilidad de las víctimas del delito. 4. Se modifica el sistema de agravantes del delito para lograr que los tipos penales sean efectivos y las sanciones sean proporcionales al daño del bien jurídicamente tutelado. Quinto, se establecen criterios de integralidad y subsidiariedad de conformidad con los nuevos principios en materia de protección a víctimas para la reparación del daño. Sexto, ampliar el catálogo de derechos de las víctimas y redefinir las obligaciones de las autoridades competentes para la protección de las mismas. Séptimo, diseñar los criterios que regirán la política del Estado en la materia y distribuir competencias para que la autoridad federal cumpla con los objetivos de la ley y logre la prevención, atención, protección y asistencia de las víctimas. Lo que estamos por votar, amigas y amigos senadores, surge de un proceso deliberativo donde la discusión fue exhaustiva. No debemos dejar pasar la oportunidad que tenemos de hacer un pronunciamiento que condene en todo momento la reducción del ser humano a un objeto para la satisfacción de otros. Concluyo diciendo que dotar a las autoridades correspondientes de las herramientas eficaces para combatir las redes de trata y explotación de personas es urgente. La esclavitud moderna debe ser abolida. Muchas gracias. Muchas gracias a la senadora Arely Gómez. Damos el uso de la palabra, vamos en la votación en particular, ¿verdad? En lo general. Cedemos el uso de la palabra al senador Roberto Gil. Sí. Perdón, estamos en la orden del día, en el cuarto punto con asuntos generales. El senador Roberto Gil presentará sus comentarios. Gracias, presidente. Entiendo que es el punto sexto relativo a la discusión y, en su caso, aprobación del dictamen. Yo me inscribiría a la reflexión en lo general, si así lo considera. Gracias, presidenta. En primer lugar, reconocer el trabajo que han hecho las dos presidentas de la Comisión de Trata y de Derechos Humanos, lo mismo el Grupo Técnico de Apoyo de ambas comisiones, en este esfuerzo largo de discusión y análisis de distintas iniciativas que han formulado diversos grupos parlamentarios a lo largo de esta legislatura. Es importante destacar que se trata, en este caso, de un dictamen que plantea reformas a la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar delitos en materia de trata de personas. Es una reforma al ordenamiento vigente que tiene como propósito fundamental perfeccionar los tipos penales y mejorar las condiciones de intervención de la autoridad para la defensa y protección de los derechos de las víctimas, en el entendido de que la ley que recientemente aprobamos, el mecanismo de protección y atención a víctimas, implica ya una respuesta institucional del Estado mexicano a la condición general de víctima, que incluye también a quienes han sido vulnerados en su integridad física y emocional por el delito de trata. Una de las reflexiones que en el debate público se ha ventilado tiene que ver con la elección del bien jurídico que tutela el derecho penal a través de la legislación. Y en esa discusión se ha abierto la reflexión sobre si el valor jurídico tutelado era la dignidad de la persona o bien el libre desarrollo de la personalidad, tal y como lo establece nuestra Constitución. El equilibrio al que ha llegado estas comisiones es en el sentido de entender que el derecho al libre desarrollo de la personalidad deriva de manera directa e inmediata del principio de dignidad de la persona. Esto significa que la persona debe ser en todo momento tratada como un fin, nunca como un medio, y que el Estado tiene la obligación de evitar las interferencias de terceros precisamente para hacer efectivo el derecho y el principio de dignidad del cual emana ese derecho. En consecuencia, se conjura el riesgo de que en virtud de la reforma pudiese generarse espacios de impunidad para quienes hoy están siendo
perseguidos, han sido procesados sobre la base de una norma vigente que reconoce al valor jurídico tutelado de la dignidad como el principio fundamental de defensa o de tutela del derecho penal. Este dictamen ha resuelto en buena medida esa tensión, entendiendo que el principio de dignidad es el principio fundamental que le da sentido, sustento al derecho específico al libre desarrollo de la personalidad. Uno de los elementos adicionales que ha tomado en consideración este dictamen tiene que ver con mejorar y simplificar la intervención de la autoridad en la defensa y tutela de los derechos de las víctimas. Creo que es una buena noticia. Hemos discutido en el Senado de la República el enorme periplo que pasan las víctimas de los delitos para poder encontrar, ahora sí que no solamente consuelo del Estado mexicano, sino sobre todo garantías efectivas a sus derechos, no solo en términos de compensación transitoria, sino también efectivamente la posibilidad de restaurar la condición de dignidad que ha sido vulnerada por el delito o bien incluso la reparación del daño. Este dictamen abona en términos de claridad y de simplicidad a la hora, en el momento, de intervención de las autoridades que defienden y protegen a las víctimas, específicamente de las víctimas de trata. Y un tercer comentario que también es una buena noticia, que tiene que ver con lo que hoy estamos discutiendo en esta sesión conjunta de las Comisiones Unidas, es que se hacen un conjunto de precisiones, sobre todo en los medios comisivos del delito, que van a permitir a la autoridad ministerial, en primer lugar, y posteriormente a los jueces, tener una respuesta mucho más eficaz para la sanción y persecución de estos delitos. Se nos ha hecho visible al Senado de la República el hecho de que buena parte de aquellas personas que hoy, habiendo cometido el delito y habiendo sido responsables frente a víctimas concretas, han evadido la acción de la justicia por deficiencias técnicas de la ley vigente. Deficiencias técnicas que abren de manera importante los marcos de interpretación de las normas, pero sobre todo que se convierten en reductos de impunidad para aquellos que han sido responsables de este tipo de delitos. Creo que las precisiones técnicas que se han construido en este dictamen no solamente son pertinentes, sino que abonarán efectivamente a un combate mucho más eficaz de los delitos de trata, pero sobre todo a un efecto pedagógico de prevención en el largo plazo. Tengo entendido, señoras presidentas, que hay una serie de observaciones al dictamen que ha sido circulado, cuestiones de precisiones semánticas que derivan de discusiones de horas recientes, de hace unos momentos, y yo propondría, si usted tiene a bien, señora presidenta, que pudiéramos exponer esas modificaciones al dictamen, de manera tal que pudiéramos incorporarlas al dictamen y proceder a la votación con las modificaciones ya incorporadas, precisamente para dejar claro que una parte de las preocupaciones que se han ventilado públicamente en horas recientes están siendo ya consideradas en el dictamen que hoy, si así lo dispone estas comisiones, serán aprobados y eventualmente elevados a la consideración del Pleno del Senado. Por su atención, muchas gracias, señora presidenta. Gracias, senador Roberto Gil. Estamos en la discusión en lo general del punto 6 que abrió el senador Roberto Gil, y en la discusión en lo general yo pediría al resto de los senadores si tienen algún comentario que hacer. La senadora Lucero Saldaña quiere pronunciarse al respecto, el resto de los senadores que están presentes, la senadora Mariana Gómez del Campo, no sé si el resto de los senadores quiera también, y terminando esta discusión en lo general procederemos a votar en lo general este dictamen e iremos en lo particular para aquellas reservas que hayan hecho o que tengan planteado hacer algunos de los senadores. Cedemos el micrófono a la senadora Lucero Saldaña. Gracias, senadora Adriana Dávila Fernández. Efectivamente, como secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, como integrante de la Comisión de Trata y también subrayo que dentro de mi grupo parlamentario, en este periodo, en la agenda de este periodo, se aprobó el que estuviera el tema de trata de personas como uno de los temas relevantes y prioritarios. Esto significa que pues estamos llegando al momento en donde ya todo lo que pudimos recibir hasta esta hora podamos tener la inclusión, el principio de inclusión, el principio de apertura. Sabemos que ninguna ley es perfecta, sin embargo, creemos que hay un buen equilibrio en los planteamientos que hoy aquí se han
referido. Queremos subrayar dos temas. Uno, relacionado al medio rural, que está contemplado en el dictamen original, pero que sí queremos que se considere ya en lo particular algunas de las propuestas que hasta hoy mismo recibimos. Dejaríamos entonces para que en lo particular se pueda considerar lo que hasta el día de hoy, con esa transparencia y esa apertura, se pudieron recibir. Yo quiero avalar el trabajo de las diversas comisiones en la pluralidad y también de las instituciones que en un trabajo de común acuerdo, para que efectivamente no solo desde la perspectiva del legislativo, ni solamente una iniciativa del Ejecutivo, sino que aquí sociedad civil, Ejecutivo, Legislativo y personas individuales puedan tener satisfechas sus intereses en la ley. El tiempo, decíamos, es hoy, dado que estamos con un ritmo muy acelerado, y creo digno reconocer que hubo jornadas muy intensas en la mañana hasta la madrugada, y poder tener la convicción de que alguien no se está adjudicando la autoría de esta ley, sino es el trabajo conjunto que pues presentaríamos a la votación y posteriormente al Pleno. Mi deseo también es que vaya el mensaje de que es con el mejor ánimo de perfeccionar los instrumentos y que las víctimas tengan mayores garantías, pero sobre todo subrayar el tema de la prevención. Creemos que no elevar penas es como se resuelven los problemas o los delitos, sino el poder detectar todas las causas y que con ello nos sintamos corresponsables. En lo general estoy totalmente a favor y creo que mi grupo parlamentario en ambas comisiones se están integrando varios otros senadores, que creo que es interesante que hubo una riqueza, hubo siempre esta transparencia y apertura, y que pues la sociedad pueda tener también una difusión de lo que es. Se tiene también en lo general la exposición de motivos de por qué se hicieron los cambios, si hubo una derogación, en qué sentido, si es cuestión técnica, jurídica, y dónde está ese interés en la ley, para que no haya simplemente el concepto de derogación por sencilla razón, sino porque hubo un fundamento que nos motivó. Felicidades, creemos que este es un gran avance y enhorabuena. Retomamos la propuesta del senador Roberto Gil en el sentido de poder incorporar en un solo acto las propuestas, en lo particular que tenemos de los artículos que algunos de los senadores tienen reservados, para en un solo acto hacer la votación. En lo general, así es que le pido a la senadora Angélica de la Peña si hace la presentación de... antes de eso. Okay. No, estamos en lo general. Sí, senadora. Adelante, senadora Mariana Gómez del Campo. Muchas gracias, senadora presidenta. Yo nada más primero celebro el que podamos estar ya llevando a cabo esta reunión después de varios meses de discusión. Felicito el trabajo de ambas presidentas, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y la presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas. Recordar que México pues está catalogado como fuente, tránsito y destino para la trata de personas, para los propósitos de la explotación sexual comercial y del trabajo forzado. Los grupos
Los grupos más vulnerables pues son nuestros niños, nuestras mujeres, las personas indígenas, y también no quiero dejar de mencionar a los migrantes indocumentados. La mayoría de las víctimas pues resultan extranjeras, especialmente para la explotación sexual comercial, y son provenientes de América Central, de países como Guatemala, Honduras y El Salvador. No podemos perder de vista, y yo sí quiero hacer hincapié, porque desde la comisión que presido, la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, hemos hecho un esfuerzo importante por trabajar el tema de migrantes, por visitar las estaciones migratorias, y un tema recurrente es el de la trata de personas. Y no puede ir aislada el tema de migración y el tema de trata de personas. Por lo tanto, destacaría de manera muy importante dentro de esta serie de reformas el que puedan ser integrados ambos en un dictamen. Sobre todo por el riesgo que corren pues los alrededor de 400,000 migrantes que pasan por nuestro país o que se quedan en nuestro país, algunos de ellos. Y también destacar que esta serie de reformas pues nos van a permitir perfeccionar la ley, y como se ha dicho son dos las principales bondades. La primera, poder hacer más eficaz la procuración de justicia, creando una ley que cumpla con su cometido para prevenir, sancionar y erradicar este mal, y al mismo tiempo velar por las víctimas. Y la segunda gran virtud que me parece crucial es poder evitar los nichos de ambigüedad, que haya poca claridad o vacíos que lo único que nos generan es impunidad. Estas reformas logran también que nuestra ley esté en concordancia con instrumentos internacionales y que no entre en conflicto con otras normas en México. Y yo, para cerrar, solamente quiero recordarles algunas estadísticas que nos han sido presentadas por la ONU, que calculan que por cada víctima de trata de personas identificada existe 20 más sin identificar, y que la mitad de las víctimas son menores de 18 años. Por eso es tan importante que podamos perfeccionar nuestras leyes, y de esta manera vamos a poder transformar nuestra realidad. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Mariana Gómez del Campo. Solicito a la senadora Angélica de la Peña presente en un solo acto todas las reservas a los artículos que tenemos aquí para poder proceder posteriormente a su discusión y aprobación en su caso. Gracias. Son 4 artículos, propuestas de la Procuraduría General de la República, que todavía afinamos en estos momentos para que quede debidamente atendida todas nuestras preocupaciones. Son las reservas al artículo 2º en la fracción segunda, al artículo 4º en la fracción cuarta, en el 9º en el primero y el segundo párrafos, y en el artículo 48 en la fracción 9ª. Las voy a mencionar, si me permite, Presidenta. Sí, y solicito al equipo técnico si pudiera, por favor, proyectar los artículos que la senadora de la Peña irá mencionando para que todos estemos en conocimiento de los artículos que se están reformando y cómo se está proponiendo su redacción. Sí. Empezamos con el artículo 2º, por favor. Tiene que ver con la integración del concepto de dignidad humana para que para que cuidemos los procesos que están siguiéndose, que están ahora en curso, para que no tengamos problemas de alguna interpretación incorrecta por parte de algún juez, o en el caso propiamente del proceso. Entonces dice, en la fracción segunda dice: establecer los tipos penales en materia de esta ley, así como sus sanciones y circunstancias agravantes, con la finalidad de tutelar el libre desarrollo de la personalidad, y lo que agregaríamos sería que deriva de la dignidad humana. ¿Lo repetimos, senadora de la Peña, por favor? Con mucho gusto. Sí. Fracción, exactamente. Que deriva de la dignidad humana. Ustedes lo pueden ver, está subrayado en verde. La columna viendo de frente del lado derecho. Y en el caso del artículo 4, también propuesta
de la PGR, de nuestros expertos de la PGR, en la fracción cuarta, donde dice código, para efectos de esta ley se entenderá por código procesal la legislación procesal penal aplicable, que tiene que ver con la legislación federal o local. Sí. Permítame, senadora de la Peña, cedemos el uso del micrófono al senador Roberto Gil, que tiene una observación en ese sentido para entrar en su discusión. Gracias, presidenta. Nada más para proponer una modificación estrictamente terminológica en esa fracción cuarta, en razón de la reforma al artículo 73, fracción 21º, y del hecho de que se ha aprobado ya en ambas cámaras del Congreso el Código Único de Procedimientos Penales. En virtud de que existen todavía disposiciones procesales en el ámbito local, sugeriría que mantuviésemos la terminología que establece la Constitución y que dijésemos lo siguiente: Código Procesal, la legislación en materia procedimental penal aplicable. En razón de que el Código Único de Procedimientos Penales no solamente regula el proceso penal. Tomamos nota. ¿Lo podemos establecer de una vez en el documento? Por favor, no lo repite, senador. Es la legislación en materia procedimental penal aplicable. Okay. Bien. Sin la I. Procedimental. Procedimental penal aplicable. Muy bien. Ok. Ahora, el artículo noveno, el primer párrafo, exactamente como lo tenemos en subrayado en verde, que dice: para los delitos previstos en el presente ordenamiento regirá el libro primero del Código Penal Federal, con excepción de lo dispuesto en su título cuarto, capítulo primero, que tiene que ver con ejecución de penas. Muy bien. Y el segundo párrafo, efectivamente, como está al final, en vez de que diga en la legislación procesal penal federal, y más o menos siguiendo la misma argumentación que acaba de mencionar el senador Roberto Gil, aquí sí es conducente que especifiquemos previstas en el Código Federal de Procedimientos Penales. Esa es la propuesta de la PGR. El senador Roberto Gil. Creo que si mantenemos la redacción que hemos recogido en el artículo cuarto, no tenemos que diferenciar entre el ámbito de aplicación del código, ya sea federal, local o el único. En consecuencia, podemos mantener la redacción investigación previstas en la legislación procedimental penal aplicable, en razón de que durante un tiempo más coexistirán códigos de procesos federales, locales y eventualmente el Código Único. Muy bien, totalmente de acuerdo. Entonces, a partir de ahí, exacto, se borra, queda muy bien. Y ahora, en el artículo 48, en la fracción novena, en el artículo 48, fracción novena. Sí. Bueno, por favor, al 48. Cuando entre en vigor ya no existe el código local. Así es. Si no lo ponemos así. 48, perfecto. Entonces, si es así, entonces esto tiene que ir a un transitorio. Si es así. 48, vamos hasta la fracción novena. Por favor. Ahorita entonces la discusión, ahorita lo planteas, ¿no? Ahorita revisamos ese Sí, en el artículo. ¿Por qué no ponen el del dictamen? No entiendo. A ver, 48, fracción novena. Sí.
Muy bien, ahí, adelantito, 48. En la fracción novena, sustituir la redacción de la fracción novena para que diga las demás que pudieran corresponderle conforme a la legislación civil aplicable. Es una adición que sustituye la redacción actual. Repito, las demás que pudieran corresponderle conforme a la legislación civil aplicable. No, penal no, solamente civil aplicable. Exacto, no, legislación civil aplicable. Punto. Esa sería la fracción, es la fracción 9. Fracción 9, no 10, fracción 9. Exacto, muy bien. Esa es la sustitución de la fracción que está. Bien. Regresamos al artículo 9. Finalmente, ¿cómo quedó el segundo párrafo? Sí. A ver, nada más, vamos a regresarnos, por favor, al segundo párrafo para una observación que se ha planteado aquí en una discusión de términos jurídicos entre el senador Roberto Gil y PGR, que pudiera modificar este artículo, por favor. Entonces, segundo párrafo del artículo 9. Entiendo que la preocupación fundamental es el tránsito de aquí al Código Único de Procedimientos Penales. Es decir, que cuando las reglas de investigación establecidas en los códigos locales sean insuficientes, aplique supletoriamente la legislación federal. Si esa es la preocupación, creo que se salvaría enviando ese dispositivo al régimen transitorio, en el entendido de que cuando el Código Único cobre vigencia, quedan desplazadas naturalmente los códigos locales. Entonces, la propuesta concreta sería mandar esa disposición a falta de regulación suficiente hasta el punto de ese párrafo, mandarlo al régimen transitorio. Con eso se resuelve la preocupación sobre supletoriedad transitoria. Okay. Entonces, es irnos al transitorio, no establecerlo en este articulado. Entonces quedaría la legislación procedimental penal aplicable y nos vamos a un transitorio. Quedaría, si se envía al transitorio, entonces lo correcto es generar la suplencia a partir del Código Federal de Procedimientos Penales. Bueno, entonces, en el entendido de que cuando entre en vigor el Código Único, quedan desplazados los códigos locales. Entonces vamos a sustituir lo que hemos puesto para definir Código Federal de Procedimientos Penales. No. Estamos en el artículo 9. Sí, el nuevo, segundo párrafo, ahí quédate. Regresa a la redacción anterior, técnicas de investigación previstas en el Código Federal de Procedimientos Penales. Por eso, en vez de legislación procedimental, es Código Federal de Procedimientos Penales. Sería correcto la legislación procesal penal federal, que es el término actual. Y ese párrafo completo se envía al régimen transitorio. Ok, bueno. En el verde, ahí, legislación procesal penal federal. Federal. Perfecto. Y ese párrafo se envía a un artículo transitorio, que yo creo que hay que dejarle a la Secretaría Técnica que ubique. ¿Dónde lo ubica? Perfecto. Con esa salvedad, serían las reformas que estamos en lo particular presentando a estas comisiones, tomando consideración de la última parte que tiene que ver con una revisión en qué parte de los transitorios estaría determinado justamente la inquietud planteada en este segundo párrafo del artículo 9. Es cuanto, Presidenta, respecto de las propuestas en lo particular que se han presentado al presente proyecto de decreto. Sí. Hay una nueva propuesta por parte de la senadora Lucero Saldaña que quisiéramos ir planteando en los articulados. Senadora, adelante. Muchas gracias. Del artículo, hay dos artículos. Me permiten primero ponerles el de 102, fracción primera. Es una propuesta de técnica, principalmente, en donde, artículo 102, fracción primera.
es proponer. Ya está, ¿verdad? Sí, proponer al presidente. Ahí está. Ya está. Sí, perfecto. ya está incorporado. Sí, entonces es proponer el programa. Qué bueno que eso ya lo habían incluido. Sí, ya estaba incluido. Y la fracción 11ª de ese mismo artículo. Elaborar una propuesta de anteproyecto de presupuesto. Elaborar una propuesta de anteproyecto de presupuesto en materia de trata, Sí. también. Una propuesta de anteproyecto al Sí, además ahí es un error de redacción, una propuesta de anteproyecto, tendría que ser una propuesta de presupuesto o un anteproyecto de presupuesto, es una redacción incorrecta, Una sintaxis. propuesta de presupuesto sería de Exactamente. quitar anteproyecto. Exacto, sí, claro. Sí. Ahora, esta fracción fue discutida también, ¿no? Sí, cómo no, en el tema de si comprometía los presupuestos de las dependencias. Así es. Y esa es una interrogante que sigue latente. Dejaría aquí a la opinión si, además de corregir el tema de propuesta de proyecto de presupuesto, ¿sí? el que no entiendo que hay un sentido de comprometer precisamente los presupuestos, Sí. Pero parece ser que hay ahí una cuestión técnica Sí. de parte de la Secretaría de Hacienda. Pero en el articulado, senadora, en la propuesta de la Secretaría de Hacienda estará estableciendo todos los montos que pudiera generar. Lo que se plantea es elaboración de esa propuesta. Vaya, no hay hay un compromiso de la Secretaría, o debe haber un compromiso de la Secretaría de Hacienda para poder otorgar esos recursos. Entonces, ahí está hablándose de una facultad, de una atribución de la Comisión Intersecretarial. Estamos hablando en este artículo. Sí, por supuesto. Arriba dice que la comisión intersecretarial y ya dice elabore, realice, y aquí vendría a proponer, realizar. La pregunta es si pudiéramos dejar a realice una propuesta de proyecto de presupuesto en materia de trata hasta ahí. No, porque corresponde al proceso de facultades y de las propias, incluso ya algunos llamados que ha venido haciendo la propia Comisión Intersecretarial ahora que está instalándose y que tiene que ver justamente con los procedimientos y los programas. Sería disminuirle ahí un poco en sus planteamientos. Bueno, entonces, esta era la propuesta que llegó hoy. Y artículo 89, en donde se habla, fracción séptima, se sugiere eliminar, garantizará y dará prioridad y quedar únicamente de forma completamente gratuita. Si es gratuito, me parece que podemos ahí buscar la garantía y obviamente... ¿Dar prioridad? Dar prioridad, sí. ¿De forma completamente gratuita? Sí, en el artículo 89, por favor. 89, por favor. Dice, autoridades, estos órdenes gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias garantizarán que la creación de los refugios, albergues y casas de transición atiendan a todas las especialidades de las víctimas en materia de esta ley, particularmente conforme al sexo de de las víctimas. Sí, ¿Cuál es la observación que quieren modificar? Que quedara... dará prioridad de forma completamente gratuita sin garantizar. 89 fracción. A ver, bájenle, por favor. No, es que el 89 no tiene fracciones. Es un solo párrafo. Ahí se acaba, es un solo párrafo. Probablemente tengan un dictamen equivocado, como ha sucedido en algunos otros casos, senadora Lucero. Entonces, ¿el 89 no tiene fracciones? No. No tiene fracciones, senador. Es el dictamen que ha sido público. Pero dice completamente gratuita, habla de gratuidad. Viene en el 88. 86. Ah, perdón, 86. Ah, ok, 86. Ah, senador. La Secretaría de Salud. No. Calidad y gratuidad. Séptima. La séptima. La séptima no hay séptima. No hay séptima. No hay séptima. No hay No. séptima. Entonces, aquí llegó una propuesta. No, insisto, hay algún dictamen que puede entender de texto para la equivocado. fracción. La Secretaría Sí. de Salud. Sí. No es un tema de la Secretaría de Salud, ¿verdad? Eliminar la oración, garantizar y dar prioridad. Esa es la propuesta. Y dejar completamente gratuito. No. No, ya está establecido, senadora. Por disposición constitucional. Sí.
Me parece que la Secretaría de Hacienda tenía un dictamen no final, ¿no? Bueno, efectivamente, aquí ya me están mostrando que es la Secretaría de Salud, el artículo 86, en donde se habla de Calidad y gratuidad de los servicios médicos. La gratuidad, que fue Ahí una está. petición, efectivamente, Sí. de los centros de atención, porque las Sí. víctimas tenían que estar cooperándose para pagar los servicios de salud. Incluso algunas asociaciones estaban cubriendo parte de esos medicamentos, algunas asociaciones tenían que hacer desembolso sin tener un recurso propio, por tanto, la propuesta que se generó y que se fue consensando es calidad y gratuidad de los servicios médicos generales, es decir, una víctima no se le puede cobrar además de todo este tema un recurso adicional. Bueno, efectivamente, yo creo que fue una Constitucional. versión anterior, basada esta propuesta en una versión anterior, pero quise ponerla a consideración para que Gracias. quedara considerada. Entonces está ya incluida en la versión final. Bueno, solicito, se ha incorporado con nosotros el senador Miguel Romo desde hace mucho rato y el senador Miguel Ángel Chico de Guanajuato. Y bueno, yo cederé el micrófono al senador Roberto Gil para someter a consideración en un solo acto la votación de este dictamen. Gracias, Presidenta. En primer lugar, consultaré a las Comisiones Unidas si se admite las modificaciones que han sido presentadas por parte de la senadora Angélica de la Peña como parte integral del anteproyecto de dictamen. En el caso de que se apruebe afirmativamente, quedarán... Sí. A petición de la senadora, si son tan amables de poder poner en pantalla las modificaciones a las cuales ha dado lectura la senadora Angélica de la Peña. Es artículos 2, 4, 9 y 48. Artículos 2, 4, 9 y 48, por favor. y la Norma. adición de un transitorio. Y la adición de un transitorio. De un transitorio, esos son. Es el que va a ser transitorio, sí. ¿Lo va especificando el senador Roberto Gil? ¿Podemos regresar un poco a la pantalla? Al 2, por La favor, primera primero. modificación es a la fracción segunda del artículo 2, para incorporar que deriva de la dignidad humana. Está. La siguiente modificación es al artículo cuarto, fracción cuarta, para definir código procesal. Procedimental. Sí, definir código procesal en términos de legislación en materia procedimental. La siguiente modificación es al artículo 9, para la inclusión de la frase con excepción de lo dispuesto en el título cuarto, capítulo 1. Se modifica el segundo párrafo del artículo 9 para convertirse en un transitorio y se incorpora una fracción al artículo 48. Es en la 48. Es el 48. 48. En consecuencia, Va a ser una observación la senadora Verónica. Nada más el 48, por favor. A ver, pongan atención a lo que dice, porque yo no sé si tenga aquí las dos, penal y civil. Fracción novena. Las demás que pudieran corresponder a la legislación civil aplicable. Ese es cuando los funcionarios. Ahí donde dice, cuando los funcionarios públicos u otros agentes que actúen a título oficial cometan cualquiera de los delitos, como está la redacción, parecería que el Estado es el responsable, porque efectivamente a título oficial cometió el hecho delictuoso, sin embargo vulnera el apartado C del 20 constitucional, porque es obligación del juez condenarlo al pago de la reparación del daño. Entonces, se pretende modificar para que si el Estado, cuando sea insuficiente el pago de la reparación del daño o cuando se haya evadido de la acción de la justicia, el Estado tiene la obligación de cubrir el pago de la reparación del daño. Entonces la propuesta es la siguiente: cuando el funcionario público u otros agentes que actúen a título oficial cometan cualquiera de los delitos de esta ley, el sujeto activo en su carácter de servidor, el sujeto activo en carácter de servidor público, es que no me... Las víctimas... El sujeto activo en su carácter de servidor público
cometa cualquiera de los delitos contemplados en esta ley, responderá con su patrimonio para la reparación del daño, y punto. En caso de que ésta sea insuficiente e incompleta, el Estado responde. ¿Sí? Pero a ver, adelante, senador Roberto. No queda clara la propuesta, senador Pera. No me quisiera una reflexión. La reparación del daño siempre aplica contra el patrimonio del sujeto activo del delito. Sí, así es. Aquí lo que se está construyendo es una cláusula de responsabilidad subsidiaria por parte del Estado, que solo aplicaría tratándose de servidores públicos. Es decir, por principio general, siempre la reparación del daño sería con cargo contra el patrimonio, y como regla excepcional, tratando de servidores públicos, habría una responsabilidad solidaria por parte del Estado, que incluso está también prevista en la Ley General de Víctimas. Así es. No sé, creo que no se induce error en la forma que está construida. Sí estamos de acuerdo, pero como está redactado, puede hacer que los jueces interpreten que esa reparación del daño únicamente lo va a cubrir el Estado, cuando el 20 constitucional establece en el apartado C que en toda sentencia condenatoria se debe condenar también al pago de la reparación del daño. Entonces, por eso, si no se condena, si el Estado resarce todo el daño, el procesado no tendría que ser condenado al pago de la reparación del daño porque ya se hizo. Y eximiríamos al procesado o sentenciado al pago como está redactado. Por eso estamos buscando una redacción que permita que el sentenciado cumpla con su pago de la reparación del daño, pero que el Estado, por ser insuficiente, porque no la hizo total, el Estado responda por haber sido un delito cometido en el uso de la función pública. A ver, senador, y si agregamos simplemente las víctimas serán resarcidos por el Estado de forma subsidiaria, ¿no? Ese es. Para no ser más compleja la redacción. Así es. De forma Ahí, en el segundo. Conforma el espíritu del 20 constitucional. Así es. O sea, para no repetir el principio general de primero hay que replicar contra el patrimonio del sujeto activo, simplemente las víctimas serán resarcidas por el Estado de forma subsidiaria. Sí, para evitar que él no cumpla con su obligación. Y el otro cambio que se hizo no es funcionario público, sino servidores públicos. Sí, claro. ¿No? Sí. Tengo que... Sí, tengo que mencionar una cosita. Adelante, senadora de la Peña. Bueno, este párrafo de este artículo, tengo que mencionar, no fue reformado. Entonces aquí creo que en la forma como se está planteando esta reforma, tenemos que agregar en la minuta que este artículo, este párrafo, está siendo reformado. Y corregido además, ¿para qué? Porque antes decía funcionarios públicos. No, el término es servidores públicos. Entonces, estamos corrigiendo un artículo que no habíamos reformado, lo estamos reformando ahora para que quede debidamente inscrito en la minuta de que este párrafo lo estamos reformando. En dos sentidos, para corregir que no son funcionarios públicos, sino servidores públicos, y la propuesta de la senadora Verónica Martínez, que tiene que ver con las víctimas serán resarcidas por el Estado de manera subsidiaria. Abajo. Sí. Sí, también hay que O instancias cuyos servidores o agentes hayan sido responsables. Sí, igualmente en el último renglón, donde dice funcionarios o agentes, igual servidores o agentes, porque ese es el término correcto. Perdón, se nos pasó allí en la revisión de la ley vigente y ahora ya lo estamos corrigiendo como tiene que ser. Gracias. Bueno, nuevamente cedemos el uso de la palabra al senador Roberto Gil, una vez agotadas las observaciones en lo particular. Bien. En un primer momento someteré a votación la admisión del conjunto de modificaciones realizadas en esta sesión para efectos de su incorporación íntegra al proyecto de dictamen. En caso de ser aprobadas esta incorporación, en un solo acto se someterá a votación en lo general, y si no hay reservas también en lo particular, el proyecto de dictamen ya modificado en los términos que han sido señalados por la senadora Angélica de la Peña.
Las señoras senadoras y señores senadores que estén por la admisión de las modificaciones al proyecto de dictamen, sírvanse manifestando, levantando la mano. No. ¿En contra? No, ese es el caso de... ¿En contra? Nadie. Se aprueba la admisión de las modificaciones por unanimidad de votos. En consecuencia, se consulta a las señoras senadoras y señores senadores si alguno quisiese reservarse para discusión y votación algún artículo o porción normativa en lo particular. No habiendo reservas en lo particular, se somete en un solo acto a discusión, a votación, en lo general y en lo particular el proyecto de dictamen con las modificaciones que ya han sido precisadas. Las señoras senadoras y señores senadores que estén por la afirmativa, síganse manifestando, levantando la mano. En contra, abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de dictamen que reforma la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, así como la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 13 y 16 de la Ley General antes mencionada. Muy bien. Agradecemos al senador Roberto Gil y a todos los senadores que hoy participan. Una vez agotado el orden del día, damos por terminada esta sesión de Comisiones Unidas y agradecemos a todos su presencia. Muchas gracias. Muy bien.